Bienvenidos a esta sesión número 11 del curso básico de Excel. Bien, vamos a continuar con las funciones. En este caso vamos a ver un tercer grupo de funciones que ya son un poco más complejas que las dos anteriores, grupos, y comprende justamente con las funciones principales, por ejemplo, sumar, contar y promedio. Agregado a eso, la parte condicional. Y aparte de eso podemos agrupar en diferentes criterios. Estamos hablando de tres niveles dentro de una función condicional. La primera de ellas que vamos a ver el día de hoy, la primera que vamos a ver es justamente contar puntos y conjuntos. Bien, la siguiente es sumar puntos y conjuntos y la última promedio puntos y conjuntos, ¿correcto? En ambos casos ellos tienen también dos implementaciones, bien, ya sea que utilicemos un solo rango y un solo criterio o de manera opcional en el corchete podemos seguir añadiendo más criterios, ¿no? Es decir, añadimos más rangos y de ese rango, listo, le añadimos otra condición y así sucesivamente. Bien, contar si conjuntos. Contar puntos y punto conjuntos, básicamente lo que hace es devolverme la cantidad de, en este caso por ejemplo, de empleados, bien, que cumplan ya no solo un criterio, sino que cumplan muchos criterios, bien, en la cual tiene la siguiente sintaxis. Primero, el rango principal de donde yo voy a contar, ¿no? Voy a contar cuántas personas o cuántas celdas a nivel general han cumplido las condiciones. Entonces primero selecciono un rango de donde voy a extraer, donde voy a contar. En segundo lugar y en adelante comienzo a añadirle, listo, un criterio de búsqueda y por lo tanto otro rango de criterios nuevamente, número 2, y el criterio de búsqueda. Luego otra vez otro rango de criterios número 3 y el criterio 3 de búsqueda y así sucesivamente. Bien, por lo menos debe tener un solo rango donde voy a buscar, listo, voy a contar y un criterio para ese rango. Y en adelante es opcional, ¿correcto? Entonces, el caso 1 es muy simple, solo un rango y un criterio. Como acá, por ejemplo, marco el rango y le digo el criterio. Bien, pero esto suena como un contar puntos sí. Bien, la diferencia con contar puntos y conjuntos es que yo puedo añadir más criterios. Es decir, añado más rangos y en cada rango su propio criterio de búsqueda. Mientras que en contar puntos sí, solamente puedo añadir un solo rango y un solo criterio. Bien, entonces esa es la diferencia, que puedo añadir más rangos y más criterios, ¿correcto? Con el caso 1 y el caso 2. Bien, y ahorita lo vamos a ver en acción. Muy bien, seguimos con esta misma tabla de la planilla, ¿correcto? Que está en la parte superior. Listo, voy a eliminar esta fila. Muy bien, ok. Y voy a eliminar o voy a sacar el filtro para que se aprecie mejor. Muy bien, el primero he dicho que es contar puntos y conjunto. Bien, y lo voy a trabajar en este caso de la manera caso 1 simple, caso 2 compleja. Muy bien, igual contar puntos y conjunto. Bien, voy a seleccionar el rango de criterios. Supongamos que el rango sea el siguiente. Quiero seleccionar todo el estado civil y quiero que me cuentes cuántos trabajadores, listo, de este rango de columna estado civil, punto y coma, cumplen el criterio de que sean solteros. Bien, de que sean solteros. Entonces, si se percatan de la sintaxis, tengo el rango y tengo el criterio. Es lo mínimo. Pero como dije, si yo solamente lo dejo ahí y cierro paréntesis, la función obviamente me va a devolver un valor. Pero esto prácticamente vendría a ser lo mismo de contar puntos y, sin necesidad de la palabra conjunto, porque solamente tengo un criterio, un rango y un criterio. Pulso Enter y me va a decir que es 23, ¿correcto? Es 23. Bien. Pero, si yo realmente quiero ver a profundidad cómo es que trabaja realmente contar puntos y punto conjunto, entonces tengo que añadir más de un rango. Entonces, para eso, igual, digo contar puntos y conjunto, muy bien,
el rango, nuevamente voy a poner el estado civil como primer criterio, punto y coma, y voy a decir que sea, en este caso, soltero, igualito, soltero, soltera, punto y coma, ahí está igualito que el primer caso, pero ahora lo voy a diferenciar, voy a añadir un segundo rango. Eso quiere decir que contar va a contar, me va a devolver la cantidad, listo, de trabajadores que coinciden siempre y cuando cumplan el criterio 1, el criterio 2, el criterio 3, es decir, más de un criterio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el segundo rango? Va a ser, por ejemplo, el tema de condición laboral. Entonces, ahora le digo, quiero que me muestres cuántos empleados, ¿correcto?, son solteros y cuántos empleados, listo, están contratados. Entonces, acá en este rango, voy a poner la C de contratado, punto y coma, voy a poner un tercer criterio. Esta vez voy a colocar lo que es la FP y le voy a decir a la vez, mira, quiero que me digas cuántos empleados, listo, son solteros, a la vez cuántos empleados de esos solteros están contratados y de esos solteros contratados cuántos tienen AFP. Entonces estamos hablando de 3 criterios. Basta que sean de 2 a más, ya deja de ser contar punto sí. Pasa a ser ahora sí, en su máxima amplitud, contar punto sí, punto conjunto. Punto y coma. Acá voy a colocar, si tienen FP, entonces vamos a poner S de sí. Y ahí cierro el paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, tengo un rango, ¿listo? Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Rango 3, criterio 3. Y las 3 se van a ir filtrando. Bien, y al final me va a contabilizar cuántos hay. Bien, pulso Enter. Y si se dan cuenta, ya no hay 23. Solamente hay 2 personas que son solteras, que están contratadas y que tienen AFP. ¿Correcto? Y que tienen AFP. Entonces, ¿qué es lo que he pedido yo? Que me digan cuántos son. ¿Correcto? No le estoy diciendo que me muestre sus datos, solamente quiero saber cuántos son. Cuántos han coincidido con esos 3 filtros. Bien. Y me dice que son 2. Entonces, para eso funciona o para eso sirve la función contar puntos y conjunto. Bien. Me permite añadir más de un rango de criterios, me permite añadir una condición 1, condición 2, 3, etc. Bien, ok. Ahora vamos a ver lo siguiente. Sumar punto sí conjunto, igual que promedio sí punto conjunto, tiene la misma idea. Tiene una parte básica y una parte avanzada o compleja. Si yo lo dejo simplemente con el rango que voy a sumar y un criterio, vendría a ser como un sumar punto sí. Igual, si lo dejo con rango y un criterio en promedio punto sí, va a ser lo mismo. Pero yo quiero verlo de otra forma. Entonces vamos a trabajarlo con la misma idea. La diferencia está, ¿listo? La diferencia está que sumar punto sí y punto sí conjunto, promedio punto sí conjunto, a diferencia de contar punto sí conjunto, ¿ok? El orden de cómo se llena la sintaxis es al contrario. En la primera yo, en lo que es contar puntos y conjunto, primero le di el rango y después el criterio. Acá es al contrario. Si quiero sacar la suma o el promedio, primero le doy lo que va a sumar o lo que va a restar. Después le doy el rango de donde va a buscar o filtrar y después le doy el criterio por el cual va a buscar. ¿Bien? Entonces es al contrario. Bien, pero tiene la misma idea de contar puntos y conjunto. Bien, vamos a verlo ahorita en un caso. Bien, vamos a Excel. Y ahora digo lo siguiente. Para el caso 1, por ejemplo, quiero que me sume. ¿Listo? Quiero que me sume todo el salario o los salarios de aquellos trabajadores, ¿ok?, que son abogados, que son hombres y su condición laboral, en este caso, es contratado. Bien, entonces va a sumar esos 3 criterios. Igual, correcto. Y aquí voy a poner los criterios que son, correcto. Entonces, igual, pongo sumar, punto sí, conjunto. Noten que ahora me pide el rango que va a sumar. Primero me pide eso, en el anterior era al revés. Entonces voy a darle el rango que va a sumar, que son los salarios.
Entonces le digo, súmame todos los salarios de los empleados, pero, punto y coma, le doy el primer rango donde va a filtrar, pero donde el sexo, el rango sexo, listo, punto y coma, es igual a masculino, listo, punto y coma, a su vez, ahora vuelvo a darle el segundo rango de criterios, en este caso, a su vez, bien, el estado civil, vamos cambiando mejor el tenor de la pregunta, el estado civil, listo, punto y coma, es casado, punto y coma, muy bien, y a su vez otra vez el rango, muy bien, en este caso por ejemplo de hijos, correcto, el rango de hijos, punto y coma, listo, voy a decir que tengan hijos, entonces que sea en otras palabras mayor que 0 y luego cierro el paréntesis. Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? ¿Listo? Quiero que me sumes todos los salarios de los empleados, pero que sean hombres. ¿Bien? Segundo, que sean, en este caso, casados. Y tercero, que tengan hijos, mayor a 0. Si cumple esas condiciones, esos 3 filtros, al final me va a mostrar, listo, la sumatoria de esos salarios solamente de esas personas que cumplieron el criterio. Pulso Enter. Y ahí tengo 4.900, que es la sumatoria de los salarios, como digo, solo de los filtros que se han aplicado en sexo, estado civil y número de hijos. ¿Correcto? Esta es la forma completa, digamos, donde yo tengo más de un criterio. Si usted tiene un solo criterio, prácticamente sería como un sumar puntos y. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a decir igual, sumar puntos y conjunto. ¿Visto? En este caso vas a sumar, por ejemplo, yo quisiera saber cuántos hijos en total hay de todos los trabajadores. Entonces voy a darle el rango de suma, que son en este caso los hijos. Son valores numéricos. ¿Correcto? Muy bien. Punto y coma. Listo. Le doy en este momento el primer rango. Ya está. A ver, punto y coma. A ver aquí, ya estamos. Punto y coma. Ahora sí, le doy el rango del primer criterio. Mira, ¿sabes qué? Súmame todos la cantidad de hijos que tienen los trabajadores, pero solamente aquellos que tienen AFP. Punto y coma quiere decir que tienen un sí. Punto y coma, y a la vez cuya condición laboral son estables. Entonces, punto y coma, pongo la E de estables, bien, punto y coma, y a su vez, correcto, son en este caso femeninos, ¿bien? Son mujeres. Entonces, ahí está el rango mujeres, punto y coma, y elijo F femenino y cierro paréntesis. Entonces tengo 3 criterios y va a sumar el rango de hijos, es decir, cuántos hijos en total hay en todos los empleados que cumplen esos 3 filtros. Pulso Enter y me dice que solo hay 3 empleados, que hay 3 hijos en todos esos empleados. Bien, en esos empleados. O puede ser también que sea un solo empleado y que tiene 3 hijos. Bien, entonces lo que está haciendo es básicamente filtrar de acuerdo a varios criterios y al final termina, listo, sumando, en este caso, los números de hijos de los empleados que cumplen esa condición. Para el tema de promedio, sí conjunto, también pasa lo mismo. Podemos hacer el criterio solamente con lo que voy a promediar, un rango y un criterio. Bien, pero eso sería como un promedio punto sí. Pero yo quiero un promedio punto sí conjunto, como he estado trabajando. Entonces,
La segunda implementación ya sería colocando o poniendo más rangos y más criterios, ¿no? Como dice acá, rango 2, criterio. Entonces, vamos al Excel y acá voy a hacer lo siguiente. Bien, quiero que me promedies, le voy a decir, ¿sabes qué? Promediame o sácame el promedio, punto sí, punto conjunto, bien, de los salarios, correcto, de los salarios, ya está, ok, de esos salarios que simplemente cumplan la siguiente condición, punto y coma. ¿Qué condición quieres que cumpla? Primero, obviamente quiero su estado civil, de aquellos que son básicamente solteros, punto y coma, que tengan ese, punto y coma, a la vez que sean, listo, que sean en este caso contratados, punto y coma, y finalmente voy a marcar ahora el rango de sexo, que sean hombres. Entonces, punto y coma, masculino, muy bien, y cierro el paréntesis. ¿Cómo lo interpretamos? Calcúlame el promedio de los salarios de los trabajadores o empleados, listo, que sean en este caso solteros, listo, que estén contratados y que también sean en este caso hombres, masculino. Pulso Enter y me sale un primer error de valor. Justo quería llegar a eso. A ver, vamos a solucionarlo. Algo pasó mal. Veamos, nos guiamos de la sintaxis. Tenemos aquí el rango. Luego tenemos aquí el promedio, el primer rango criterio. Listo. Que está todo ahí, que es. Y le decimos que es soltero. Muy bien. Estado civil soltero. Continuamos. Luego viene un segundo rango. Ok. De criterio. Bien. El rango criterio. Y que sea en este caso. Bien. Que sea contratado. Ok. Y un tercer caso, un rango en verde que sean masculino. ¿Ok? Entonces la función está bien, pero algo debe estar pasando. Cuando pulso Enter, a pesar que la función está bien, lo que pasa es que no encuentra el valor. Es decir, no ha retornado ni un valor posible. Por lo tanto, quiere decir que no cumple ninguna de las condiciones. O al momento de filtrar no encuentra ni un solo resultado. Entonces vamos a variar, que sea en este caso femenino, correcto, Enter, no encontró tampoco, ok, entonces ya no es problema de esto, vamos a variar otro valor, a ver, digamos que sea soltero, bien, ya, vamos a poner que sea mejor casado, muy bien, entonces casado, contratado y masculino. Y volvió a encontrar. Quiere decir que no está filtrando, no encuentra ningún valor, porque en sintaxis está bien. Entonces vamos a elegir, listo, soltero, y no encontró ningún valor. Entonces ninguno de estos criterios se está cumpliendo, tendríamos que estar adivinando. Bien, entonces vamos a volver a colocar lo siguiente. Bien, vamos a poner ahí, a ver, tenemos el rango de suma, correcto, tenemos el primer criterio, el rango criterio que es el estado civil, que en este caso es, vamos a ponerle soltero, muy bien, el segundo rango de criterio, ok, que es el caso de la columna F, que vendría a ser la condición, que en este caso la condición vendría a ser, muy bien, estaríamos hablando de, en este caso, estable. Y el último rango, el sexo, ¿no? Que son hombres, ¿correcto? Y no encontramos ningún valor. Es decir, no ha retornado ningún valor para este caso de promedio sí conjunto. No ha promediado nada porque no encontró ningún filtro a esto, ¿correcto?
Entonces puede pasar ese caso, ¿no? La fórmula está bien, pero simplemente no he encontrado ningún valor, ¿correcto? Muy bien, de esta forma nosotros hemos aprendido a utilizar contar puntos y conjunto, sumar puntos y conjunto y promedio puntos y conjunto, bien, de la forma correcta, de la forma extensa, es decir, aquella que tiene más de dos o puede ser más de un criterio rango y una condición. Bien, en el caso que quisiéramos evaluar, ¿no?, de esta manera. Hay otras condicionales que lo vamos a ver más adelante, listo, que trabajan algo semejante. Bien, si te has dado cuenta, en cualquiera de estas tres siempre trabaja con la disyuntiva y. Es decir, que cumpla esto y, que cumpla lo otro y, que cumpla lo otro y. Y si ninguna cumple, o basta que una no cumpla, simplemente no muestra nada, como es el caso. También existen otras funciones que hacen lo mismo, pero de una manera más simple. Bien, y las vamos a ir viendo bien más adelante. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente.